Dios te continúe bendiciendo. Agradecida de Dios porque le ha placido en abrir mis ojos, también los tuyos. Si vas a ver este video, vas a escucharlo a la luz de este nuevo día. Agradecemos a Dios por el milagro de la vida, por sus bondades, sus misericordias que se hacen nueva cada mañana. Vamos a darle gracias formalmente antes de continuar. Padre, gracias, muchas gracias, infinitas gracias, Padre, porque todavía te acuerdas de tus hijos en esta tierra, de tus criaturas. Tiene misericordia, Padre. Ponemos en tus manos todo lo que se vaya a decir y hacer acá. Y que tu Espíritu Santo tome control sobre toda potestad de la tiniebla que quiera levantarse en contra de esta obra. Es en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema, el título de la meditación de esta hora, al Espíritu Santo le ha placido en ponerle. Vamos a hablar de la palabra de Dios, la eternidad de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, que es y será eterna por los siglos de los siglos. No lo dice Juana, lo dice Isaías, uno de los textos que vamos a estar meditando. Isaías 48. Dice: sécase la hierba, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios no pasará. También el Salmos 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios se constituye en una lámpara. ¿Y qué es lo que hace la lámpara? Alumbrar en lugar oscuro. Entonces, la palabra de Dios nos alumbra en un lugar oscuro. ¿Para qué? Para evitar que tú y yo caigamos en un hoyo, en un despeñadero, para salvaguardarnos. Esa es la palabra. Salvaguardarnos de los peligros que acechan ahí afuera en ese Egipto. Entonces, conociendo todo esto, querido, ¿qué os parece si nosotros ponemos atención a esta palabra de verdad, a este libro sagrado que estará vigente, ¿verdad?, para siempre? Dice Isaías 8:20. Estos versículos que hemos leído nos explican la importancia de la palabra de Dios, que no ha pasado ni pasará. Estos consejos que dejó nuestro Dios acá son para nuestro beneficio. Vamos a seguirlo viendo, ¿verdad? Vamos a buscar ahora, a leer ahora Lucas 11:28. Vamos a ver lo que dice Lucas 11:28 sobre la palabra de Dios. Hay muchos versos muchos versículos que hablan de la palabra de Dios y su importancia para nuestra vida, lo importante que es para nuestra vida, que es una luz, como leímos, una luz, una lámpara, ¿verdad? Una luz en nuestro camino. Cuando uno anda al oscuro, uno puede caer en un hoyo y descocotarse, como dicen, pero la palabra de Dios nos alumbra porque ahí están las reglas, los estatutos y las ordenanzas que dejó nuestro Dios para tu beneficio y para el mío. Vamos a estar leyendo Lucas 11:28. Dice el subtítulo de arriba: los que en verdad son bienaventurados. Aquí es una pequeña historia de una dama que se acercó a Jesús y le dijo esto. Mientras Jesucristo decía esta cosa de un espíritu inmundo que vuelve, Jesucristo hablaba mucho en parábola y hacía muchas historias. Se le acercó una mujer
y entre la multitud, porque a Jesucristo lo seguía la multitud. Y levantó su voz, dice acá, y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, bienaventurado. Entonces Jesús le contrapuso eso. Dijo Jesús: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oye, Jesucristo no vino a buscar alabanza, que lo alabaran. Oye lo que le dijo Cristo a esta mujer: en vez de enaltecerse, se puso humilde se puso Cristo. Antes, bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son los bienaventurados para Jesucristo, ¿verdad? Este versículo explica cómo la palabra de Dios es constante y eterna. La palabra de Dios es constante y eterna. A diferencia de las cosas terrenales, la palabra de Dios no cambia ni se desvanece, porque permanece para siempre, como leímos, ¿verdad? Y dice también Mateo, sacamos unos cuantos versículos acá para confirmar eso, lo que dice de la eternidad de la palabra de Dios. También dice Mateo, dijo Jesucristo aquí en Mateo, lo confirma. El cielo, dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿verdad? La palabra de Dios no pasarán. También habla de la importancia de estudiar. Es importante estudiar y meditar la palabra de Dios, porque a través de ella tenemos una esperanza y fortalece nuestra fe. Y nuestro Dios nos habla a través de la palabra. A través de la oración hablamos con Dios, y cuando estudiamos su palabra, Él nos habla, nos fortalece. Cuando estamos en ese momento así, en ese momento que queremos tirar la toalla, cuántos momentos en que uno quisiera tirar la toalla, pero la palabra de Dios nos da fortaleza, y a través de ella tenemos paz, consuelo, esperanza, y una esperanza de vida eterna. También nos invita a vivir de acuerdo a sus enseñanzas y guardar sus estatutos, sus mandamientos. Que sus mandamientos, dice la misma palabra, no son gravosos, ¿verdad? No son pesados. Todo es hacer una costumbre Señores, nuestro Dios dejó todo en la palabra de Dios para que uno no viva desafinando tanto. Que vivimos desafinando a veces delante de nuestro Dios. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es inspirada divinamente y útil ¿para qué? Para enseñarte, para redarguirte, y a mí también, para instruirte en justicia. Así que a fin de que el hombre de Dios sea instruido para toda buena obra. Así que vamos a estudiar más la palabra de Dios, y no solamente estudiarla, como dijo Cristo, sino ponerla en práctica. No es que no sepamos la Biblia entera, es ponerla en práctica. Si tú te sabes, y yo me sé, 2 versículos solamente, y lo ponemos, lo aplicamos a nuestra vida, ya con eso es suficiente. No es ponerte el tarero, diríamos, porque me sé la Biblia completa, sino es aplicarla a nuestra vida. Eso es lo que nuestro Dios quiere, para que nos vaya bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, para que nos vaya bien. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a ti, me ayude a mí también a poner en práctica lo que dice la santa palabra de Dios, que es eterna, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos vemos en una próxima entrega, si así Jehová lo aprueba. Comparte estas bendiciones, no te quedes con ella, compártela, porque a veces compartimos muchas cherchas. Es cierto, a veces compartimos muchas cherchas. Comparte la palabra de verdad, no te vayas solo al reino de los cielos. Prepárate y prepara a otro para la pronta venida de Jesucristo. Acuérdate que Cristo te ama con amor eterno. Maranata.